Bienvenidos a otro episodio de Marco Money Flying Solo. En este episodio vamos a estar hablando de la diferencia entre un negocio y una startup y cómo conseguir financiamiento. Si quieres enterarte de lo último de Marco Money, por favor suscríbete y activa la campanita. Antes de emprender cualquier tipo de negocio es muy importante que entiendas en el tipo de proyecto que vas a embarcarte. Esto puede ahorrarte muchos dolores de cabeza, dinero e incluso que puedas poner en riesgo tu estabilidad económica. Es clave entender que el emprendimiento de tortas de tu abuela no es una startup de tecnología. Por eso, en este Flying Solo de Marco Money te vamos a explicar cuáles son los tipos de negocios, de emprendimientos y de startups. ¿Qué es un negocio? Los negocios normalmente son organizaciones dedicadas a intercambiar productos o servicios por un beneficio económico. Su característica principal es que los negocios ofrecen un nivel de rentabilidad y normalmente son sostenidas y duran por una cantidad de tiempo específica o no específica. Un negocio sin rentabilidad simplemente es un mal negocio. También es un muy mal indicio los negocios que giran en torno a atraer a otras personas a una organización o a sumar personas a una organización. Muy probablemente te estés consiguiendo con un money monster, que es un negocio piramidal o un negocio multinivel. Por otro lado tenemos los startups. Los startups son negocios de crecimiento rápido y acelerado. Tal como su nombre los denomina, es ese start y up, empezar e ir hacia arriba. Por esta razón es que atraen el interés de muchos inversionistas y de fondos de inversión. Los startups se caracterizan por generar altos niveles de ingresos, tener muy buenos niveles de innovación y normalmente están relacionados con herramientas tecnológicas o propiedad intelectual. Los startups también necesitan altas cantidades de capital para poder superar las etapas iniciales de sus proyectos y poder posicionarse en el mercado. ¿Cuáles son los tipos principales de startups o negocios? Primero tenemos los negocios de lifestyle o sé tu propio jefe. Esto es una modalidad que está muy en tendencia ahorita, donde las personas normalmente se dedican a algo que les apasiona. Aquí entran todos los profesionales, diseñadores, freelancers e incluso todos los mal llamados coaches. Pequeños negocios, aquí incluimos todos los negocios familiares y negocios tradicionales, panaderías, farmacias, negocios de construcción. Normalmente estos negocios están limitados a un mercado local y no están diseñados para ser escalables o que tengan un crecimiento muy acelerado. Escalables y nacidos para ser grandes. Normalmente, en este tipo de negocios, sus fundadores tienen muy claro lo que se traen entre manos. Saben que sus negocios pueden cambiar el mundo y la manera en la que el mercado percibe ese tipo de productos o servicios. Comúnmente están agrupados en lo que se denominan tech clusters o ambientes de tecnología, como por ejemplo Silicon Valley. Ejemplos escalables, como por ejemplo Facebook, Google o Amazon. Negocios comprables y nacidos para ser comprados. Aquí entran todas aquellas empresas que están dispuestas y predispuestas a ser absorbidas o compradas por otras organizaciones más grandes. Sus fundadores normalmente tienen estrategias de salida o de compra claras, como por ejemplo WhatsApp, LinkedIn o Nest. Grandes compañías que innovan o mueren. Estas son las compañías que podemos decir que lo lograron. En su momento fueron startups, tuvieron un crecimiento acelerado y ahora les toca adaptarse a los nuevos contextos del mercado y sobrevivir. Normalmente siguen innovando con sus productos y se adaptan a las nuevas tendencias, como por ejemplo Dell, Microsoft o Apple. Sociales o de impacto social. Este tipo de compañías buscan cambiar el mundo, tener algún tipo de impacto social o ambiental y normalmente apoyan distintos tipos de causas, como por ejemplo la empresa Thomas. ¿Cuándo una empresa deja de denominarse o deja de llamarse startup? Normalmente, para definir cuándo una empresa deja de denominarse como una startup, existen dos criterios distintos. Primero, cuando son compradas o absorbidas por otras empresas más grandes o cuando sus acciones o participación se hace pública en una bolsa de valores. Esto significa que la participación de esta empresa es transable de manera pública. Cualquiera puede adquirir sus acciones y esto ya delimita un nivel de riesgo mucho más bajo. Esto quiere decir que ya mucho del riesgo que asumen este tipo de compañías está bastante bien calculado y por lo tanto no entran en la denominación de startup. En segundo lugar tenemos la regla o criterio de 50, 100, 500. 50 millones de revenue o run rate anuales, 100 empleados o una valoración de más de 500 millones de dólares.
Una vez pasen estos límites, ya la empresa puede dejar de denominarse como un startup. Lo siguiente que podemos estar preguntándonos es de dónde surge el tan usado concepto de emprendedor o entrepreneur. Por su raíz etimológica, podemos decir que entrepreneur significa lo opuesto a hundirse, es decir, nadar. Y preneur significa captar o tomar rápidamente. La primera vez que se supo algo de este término fue en el año 1755, cuando el economista francés Richard Cantillon lo utilizó para describir a los promotores de obras teatrales. Estos promotores lo que hacían era que planificaban obras teatrales, invitaban a los artistas y luego vendían tickets localmente. Ellos fueron los primeros emprendedores o entrepreneurs. Luego podemos decir que se afianzó en el año 2014 cuando Steve Blank publicó su obra The Lean Startup, la cual está enfocada con el desarrollo de productos y clientes y es mejor conocida como el modelo de lienzo o Canvas. Esta es una metodología de planificación y modelación de negocios muy utilizada actualmente por los startups y emprendimientos. Si quieres saber más del Lean Startup Model de Steve Blank, ve al link y descarga todas las plantillas que tenemos para ti del Lean Startup Model o modelo de lienzo o Canvas. ¿Por qué fracasan los emprendimientos? A lo largo de mi carrera he tenido contacto con muchísimos emprendedores y distintos tipos de negocios, tanto de tecnología como negocios tradicionales. Y solamente, según las estadísticas, el 20% de los emprendimientos son los que logran superar la barrera de los 10 años. Las razones principales por que las compañías o startups fracasan en sus etapas iniciales son las siguientes. 1. No investigan bien el mercado o no realizan un estudio de mercado previo al lanzamiento de su propuesta o negocio. 2. No tener un plan de negocios o que este plan de negocios sea poco flexible y que no les permita maniobrar en caso de imprevistos. Tener una expansión muy rápida sin bases sólidas. Y por último, y no menos importante, la falta de financiamiento. Básicamente, quedarse sin capital o sin dinero. El financiamiento es simplemente el proceso mediante el cual se obtiene dinero o capital para realizar algún tipo de actividad comercial, invertir o simplemente realizar una compra. Todos los sistemas de financiamiento se basan en el valor del dinero en el tiempo. Esto quiere decir que $1 hoy vale más que $1 dentro de varios años. Los tipos de riesgo que asumen los emprendedores se pueden resumir en 3 tipos. Primero, riesgo tecnológico. Debido al cambio constante en un contexto de globalización, donde las tecnologías crecen y cambian de manera exponencial. Riesgo económico o de financiamiento. Este riesgo depende de ciclos económicos, inflacionarios y de recesiones que pueden afectar la demanda de un producto o servicio en un país o en un territorio. Riesgo de mercado. Este riesgo está asociado a las características del mercado en el que te estás involucrando, tanto como sus barreras de entrada, otros bienes sustitutos o tu competencia directa. Si necesitas dinero para tu proyecto, estos son los tips de Marco Money, o como a mí me gusta llamarlo, los musts que debes tomar en cuenta. Primero, ten un plan de negocio sólido que describa de manera detallada cómo te planteas conseguir tus objetivos. Esto desde un punto de vista operacional, de mercadeo y operativo. Demuestra experiencia y conocimiento en la categoría o industria en la que planteas desenvolverte. Si no la tienes, búscate a alguien que forme parte de tu equipo que sí tenga la experiencia y los conocimientos. No sigas a las masas nunca. Enfócate en lo que te apasiona y en conseguir un producto o servicio que se diferencie de todo lo que se está haciendo en el mercado. Y por supuesto, olvídate de los esquemas de hacerte rico rápido. Por último tenemos Know Your Stuff o, como a mí me gusta decirle, conoce tu vaina. Haz bien tu estudio de mercado, entiende muy bien el producto o servicio que piensas ofrecer y siempre haz la tarea. Prepárate constantemente y edúcate. Asegúrate de testear y probar tus estrategias de mercado, sobre todo que éstas sean lo suficientemente flexibles. Para finalizar, te voy a explicar cuáles son las maneras de financiamiento más comunes según su tipo. La primera es la deuda. Se refiere a un préstamo que debe ser pagado en su totalidad en un tiempo acordado y que tiene una tasa de interés. A estas condiciones se le llama términos de deuda. En palabras simples, es pedir dinero prestado. Las ventajas de pedir dinero prestado es que no pierdes control sobre el negocio, ya que no cedes participación. Es simplemente un compromiso de pago que involucra una tasa de interés. Adicionalmente, la tasa de interés o el gasto del interés
es deducible a tu impuesto sobre la renta. Este tipo de financiamiento normalmente se utiliza para necesidades de capital operativo. Esto quiere decir para financiar las operaciones de tu negocio. Es muy importante que entiendas que tu negocio debe encontrarse en una etapa en la que genere beneficios. Si asumes financiamiento bancario sin estar generando beneficios o tener el flujo de caja, vas a sobrecomprometerlo y muy probablemente termines quebrando el negocio. Y siempre asegúrate de tener claros los términos de esta deuda y de saber si la deuda puede estar sujeta a algunos cambios o si los términos son fijos. Número 2. Participación o equity. Esto se refiere a ceder una cuota de participación del negocio a cambio de los fondos que necesitas. Las ventajas de este método de financiamiento es que no hay presión para el repago, tienes la posibilidad de establecer acuerdos estratégicos con las personas que estás cediéndole participación y es muy recomendado para expandir negocios que están en sus etapas iniciales y buscan posicionarse en el mercado. Por otro lado, existen lo que denominamos instrumentos mixtos. Los instrumentos mixtos se llaman notas convertibles. Inicialmente funcionan como instrumentos de deuda, pero tienen la posibilidad de que luego de que la empresa se estabilice pueden transformarse en participación. Para concluir, siempre nos preguntamos ¿cuál es la mejor forma de financiamiento? Y la respuesta es que dependiendo de la etapa de tu negocio, las características y sobre todo el tipo de mercado con el cual te estés enfrentando, cada tipo de deuda puede ser conveniente o no para tu negocio. Y es clave que tomes en cuenta factores como el riesgo, el nivel de innovación tecnológica y si existe algún tipo de propiedad intelectual en tu proyecto. Marco Money te puede ayudar a descubrir cuál es la mejor forma de financiamiento para tu negocio y la que mejor se adapta a tus necesidades.